Emanuel Berardo, del Partido Obrero, del Polo Obrero, el que está al frente de esas movilizaciones junto con otros cientos de compañeros. Así es. Sí, estuvimos... ¿Se siente usted que hay entre el periodismo y lo demás? Porque en el fondo lo que quieren es reprimirlos a ustedes. Hay un sector de la sociedad que claramente tiene esto que vos planteas, y el periodismo hay que ver, porque no es todo el periodismo. No, yo dije todo. No, por eso digo, hay que algunos ver que encubren. qué grupos, qué sector del periodismo, pero muchas veces también los noteros que tienen que desarrollar algunos de estos planteos, cuando se apagan las cámaras te plantean, che, estamos la misma que ustedes, porque ahora están reclamando aumento de salario porque el salario del conjunto de los trabajadores está muy por debajo incluso de la línea de la pobreza y de la indigencia. Es decir, que muchos trabajadores de prensa que hacen ese trabajo y dicen las cosas que la línea editorial de los patrones le marcan, están en contra muchas veces de lo que dicen. Pero entendemos que hay un hartazgo del conjunto de la sociedad porque la situación de la inflación está haciendo estragos. Entonces, todo el mundo está muy al salto por cualquier tipo de cuestión y evidentemente que también hay un sector que está muy enojado porque ve que la situación de los piqueteros le es muy cercana. Entonces dice, yo soy un trabajador, pero está bajo la línea de la pobreza. Y el estar reclamando comida, lo ve muy cerca, entonces se exacerba por un lado. Y después hay sectores totalmente reaccionarios que están directamente en contra. Dicen, bueno, si la gente se muere de hambre, que se muera de hambre, mientras no me molesten ninguna de mis libertades. Tienen libertad de morirse de hambre, diría Milei. Y ese tipo de planteos en un sector minoritario de la población está. Nosotros en este acampe... Bueno, eso de Milei, libertad de morirse de hambre. Claro, bueno, de vender a los niños, no sé qué libertad tienen los niños que son vendidos. Niños, órganos, sí, libertad. Ese tipo de planteo, un sector minoritario de la población que exacerban a algunos medios de comunicación para levantar este tipo de personajes. Pero, por ejemplo, en el acampe que estuvimos desarrollando, reclamando, trabajo genuino. Eso es lo importante a tener en cuenta, porque dicen planero, que la gente quiere plan. La gente no quiere planes, nadie quiere vivir con 22.000 pesos. Es una locura pensar eso. La gente reclama trabajo genuino. Hemos presentado incluso un proyecto para generar 1 millón de puestos de trabajo. Ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Que recorte en salud y en educación. No le da solución al problema del trabajo ni del salario, pero a los especuladores del campo, a los que no nadie trata de extorsionadores, pero sí al SUNDA, por ejemplo, y a los trabajadores que reclaman trabajo, sí el gobierno los trata de especuladores, de extorsionadores. Al campo le habilita una ganancia extraordinaria de 300.000 millones. Bueno, está claro cuál es la política del gobierno, no darle solución a los trabajadores y sí a un sector minoritario de población, banqueros, ojeros y el FMI. Se abre... Sí. No, que me sorprende porque son funcionarias, exfuncionarias, y se echan la culpa al otro. Y las dos tienen razón, porque las políticas... Sí, fue funcionaria. Por eso digo, fue funcionaria, son funcionarias. Es decir, las dos tienen razón en las cosas que se dicen una a la otra, porque ninguna ha dado solución, ninguno de los partidos que ha gobernado hasta ahora ha dado solución a ninguno de los problemas de los trabajadores. Cada vez estábamos peor, 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Aún trabajando sos pobre y necesitas de un comedor popular. Lo que han hecho con este país, todo lo que han gobernado, El diagnóstico puede y vos sos parte de un gobierno que ha estado 24 años, ha estado con Juez ha estado con Schiaretti y con De la Sota, después fue kirchnerista, ahora es macrista, pasó por todos lados todos, y ninguno le ha dado ninguna solución a los trabajadores que se rompen el lomo todos los días laburando, no llegan a la fin de mes y tienen que salir a hacer una acampe, a cortar las calles para ser escuchados, porque si no, tienen que quedarse en sus casas a ver cómo sus pibes lloran de hambre. Es insostenible lo que han hecho ustedes con el país. Una lectura de este triunfo de los trabajadores del neumático. No, muy importante, pero primero que lo atacan al gobierno provincial por izquierda y por derecha por los mismos argumentos, justamente con esto del SUNDA no lo veo a Juntos por el Cambio y a los radicales apoyando a los trabajadores del SUNDA o a los trabajadores de ATE o a los de prensa. Yo no los veo a Juntos por el Cambio desarrollando esas políticas. Nosotros con el SUNDA hemos tenido acciones en común muy importantes. Pero no solamente con el SUNDA, sino, por ejemplo, con ATE, con trabajadores de casas particulares, con diferentes gremios que hicimos una asamblea hace casi un mes,
un plenario general de trabajadores ocupados y desocupados, donde uno de los protagonistas principales fue el SUNA acá en Córdoba, que estábamos llevando adelante los reclamos estos a nivel nacional. Pero hay que tener en claro lo siguiente, miren, esta semana se quedó en claro dos políticas. Por un lado, la política del SUNA y del movimiento piquetero independiente, que lucha a destajo y sin ningún tipo de miramiento para ir a luchar por las necesidades de los trabajadores, en contra de la inflación y de un intento de avance de la patronal, en el caso del SUNA, en contra de los trabajadores. Por el otro está el gobierno, la patronal y las burocracias sindicales de las centrales sindicales que no movieron un solo dedo para defender un solo puesto de trabajo, para defender el salario de los trabajadores que firmaron hace 2 meses atrás. La burocracia sindical firmó un salario mínimo vital y móvil que está por debajo no de la línea de la pobreza, de la indigencia. Es legal que a una persona le paguen menos de lo que necesita para alimentar a su familia. Es lamentable. Lo del triunfo de SUNA creo que es el camino que tienen que seguir el conjunto de las direcciones sindicales y las bases de los sindicatos tienen que reclamar las asambleas generales para llegar a un camino que es el camino del SUNA. El SUNA lo preparó a este conflicto con asambleas generales, con asambleas de las plantas y con la unión de los trabajadores ocupados y desocupados, que el gobierno y muchos medios de comunicación tratan de separar diciendo que el problema de los ocupados es los desocupados que no tienen trabajo. A mí me da mucha tristeza que no se vea esto. Esto era Bosque Nativo, Zona Roja. Pero esto es Parabachasca. ¿Quién dice? Lo dice la geografía, lo dice la cartografía. Está bien, lo dice tenemos un montón de cartógrafos. A ver, no sé a dónde están, porque miren, Pablo, este daño que acaban de hacer en el Valle de Parabachasca con la nueva autovía, que se hace de manera absolutamente inconsulta e ilegal, se trabaja de noche para que las máquinas puedan seguir destruyendo el monte. pero sabiendo también hacia dónde se dirigen la gente carente de recursos, de medios, a los cuales ustedes han motorizado detrás de sus reivindicaciones. No, una cosita antes de eso. La sojización en el país no le ha traído ningún beneficio ni al ecosistema y mucho menos a los pueblos del interior, porque son 3 o 4 pools de siembra que avanzan sobre el conjunto de la población, sobre el bosque nativo, sobre las cuencas hídricas. Lo decimos desde qué barrio de Córdoba. Córdoba no es la excepción a eso, no se ha hecho nada, pero Córdoba. sí se ha judicializado, como dijo, a los activistas ambientales, se los ha perseguido, se los ha violentado, así que no trae la sojización claro, ningún tipo de beneficio. Para que quede claro cuál es nuestro planteo. Me parece muy hay atinado. garantías en Córdoba para que todo el mundo proteste. Ese tipo de políticas Sos consciente que son de eso, ¿no? beneficiadas por el poder político de turno, lo han hecho todos los que han gobernado hasta ahora, porque la soja ha avanzado en todo el país muy fuertemente y ha dejado un desastre ambiental para las próximas décadas, porque somos uno de los países que más soja produce y se exporta muy fuertemente. Y cuando uno ve el tema del campo y el comercio exterior, ve que al país le quedan 16.000 millones de pesos del campo, de las exportaciones. En tu organización tenés un sindicato que fabrica neumáticos. Y no hay ningún beneficio para el conjunto de los trabajadores. No hay ningún beneficio para el conjunto de los trabajadores con esas políticas. No estamos en la legislatura. No fabriquemos más neumáticos, entonces. No estamos en la legislatura. A ver, ¿qué le decís a tu gremio entonces? Que tienen que seguir luchando por las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de sus familias. ¿Para qué usamos los neumáticos? Perdóname. Pero ¿Para qué usamos los neumáticos? La pregunta es absurda. No es absurda. Sí, totalmente no que es absurda. Y el planteo también es absurdo. Es lo mismo. No hacer más neumáticos, no es el planteo. No usemos más el celular. El planteo de los trabajadores nunca fue ese. Se necesita litio el planteo de los trabajadores es el siguiente, te lo explico. Las fábricas hacen grandes ganancias, venden y tienen ganancias por encima de la inflación. Compran a precio dólar oficial y venden a precio dólar blue. Y los trabajadores pretende la empresa que queden por detrás de la inflación un 30%. ¿Qué decimos? Que las fábricas dejen de tratar de robarle a los trabajadores, que el gobierno deje de habilitar eso. Y acá el gobierno es el principal responsable de las políticas antiobreras, porque en el Estado... ¿Cuál fue el gobierno? Todos los gobiernos. Acá no se salva ninguno. En el nacional, el provincial y los municipales. Acá en Córdoba, con los servidores urbanos. La ultra precarización laboral, los PPP, la cantidad de becas. El Estado funciona con la precarización laboral del conjunto de los trabajadores, médicos, enfermeros, de lo que se te ocurra.
porque acá están todos precarizados, monotributistas, becarios, y le siguen inventando cosas para no pagarle lo que le tienen que pagar a los trabajadores, para no darle los derechos que tienen que tener los trabajadores. Y acá lo hace la derecha y lo hace el peronismo. El peronismo está desarrollando acá en Argentina el ajuste y los acuerdos con el FMI y la precarización laboral. Entonces acá no hay un peronismo que está del lado de los trabajadores, ningún discurso acá que de la derecha, junto por el cambio, que acá con la apertura de mercado, ya vimos lo que hicieron cuando gobernaron. Acá lo que se necesita es que los trabajadores tengamos un salario digno que nos permita vivir y las condiciones laborales.